Buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando el mes de septiembre. Les saluda Miriam García como cada martes. A nombre de la maestra Marcela González Salas, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, agradezco la presencia de todas las personas que amablemente se están conectando y siguen esta transmisión de Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. El día de hoy tenemos el gusto de presentar Despojos de Lola Ancira, un libro ganador del Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en su edición 2021 en la categoría de cuento. Para iniciar esta transmisión le voy a pedir a Kevin Islas nos comparta el siguiente video. Lola Ancira logra sorprendernos con la maldad inocente y la bondad justiciera, del mismo modo que una madre descubre bajo el seno de su hija muerta un tatuaje que desconocía, porque somos también esa cruda desnudez a la que urge dirigir la vista, poner un alto, volver finita. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Les platico un poco de este libro. Despojos tiene una serie de relatos que nos hacen hablar y escuchar, pues nos competen íntimamente. Estos despojos que se asientan uno a otro entre la línea de nuestras vidas. Desgarradores, conmovedores, a ninguno nos deja indiferentes para quien los confronta. Para iniciar esta presentación, saludo con mucho gusto a la autora de este libro con una temática fuerte, un libro que ha sido muy consultado y que tuvo gran éxito en la pasada Feria Internacional del Libro. Saludo a Lola Ancira. ¿Cómo estás, Lola? Hola, Miriam. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación y también saludo con mucho gusto a la doctora Laura Zaragoza. ¿Cómo se encuentra usted? Muchísimas gracias, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quiero decirles que nuestra autora invitada ha publicado ensayo, cuento y reseña literaria en medios electrónicos e impresos. Es autora de libros de cuentos como Tusitala, de Óbitos, del 2021, El Vals de los Monstruos, del 2020, Tristes Sombras, del 2021, fue becaria de la Fundación por las Letras Mexicanas y del FONCA. Su obra ha sido ontologada entre los libros de Ensayo 2, UNAM en el 2021, y Mexicanas. 13 narrativas contemporáneas de Fondo Blanco del 2021 y fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro Guadalajara en el 2019 como uno de los 8 talentos mexicanos para su programa literario. También comentarles que la doctora Laura Zaragoza, que es miembro del Comité Técnico del Consejo Editorial, es ponente, conferencista, relator y también moderadora en muchas actividades, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores dentro de sus líneas de investigación y que justamente por eso hoy nos acompaña, tiene derechos humanos, sociología jurídica, identidad de género y grupos minoritarios. Y bueno, vamos a iniciar esta charla. Estén muy atentos a este programa y seguramente les va a ser de mucho interés. Vamos a regalar 3 libros y bueno, haremos algunas preguntas a lo largo del programa. Y yo quiero dejar en uso de la palabra para que su experiencia también como integrante miembro del comité, nos pueda hacer los comentarios referentes a este libro que hoy estamos presentando. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y saludo con mucho afecto a todas las personas que nos siguen, que las actividades que realizamos aquí en el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Bueno, pues en esta ocasión tenemos el libro de una autora muy joven, una autora que cuando yo tomé este libro a mí me dejó muy conmovida porque el tema principal de este libro, que además curiosamente es un libro de cuentos, este libro que tenemos por aquí atrás a mis espaldas, tiene 8 cuentos.
8 cuentos y que el eje principal de todo este libro es la violencia. La violencia y lo que de ella va derivando. Por ejemplo, uno de los puntos que nosotros vemos aquí es cómo esta situación de violencia llega a adentrarse a la familia, cómo impacta a los niños, cómo se va metiendo en todo este tejido social. Y creo que la maestra Ancira lo hace de una forma realmente muy madura, de una forma, pero además esa madurez que la lleva a relatar con crudeza. Son relatos muy crudos, muy fuertes, donde nos va a simbrar a todos los lectores. Creo que además va abordando otras temáticas, como por ejemplo la desaparición forzada, cómo impactan este tipo de conductas antisociales al interior de una familia. No obstante, también aborda con mucha sensibilidad temas como el duelo y cómo llama mi atención, no se coloca solamente del lado de las víctimas o de los grupos minoritarios, no, ella mantiene un equilibrio entre las familias de unos y otros, cómo se aborda también y cómo se percibe todas estas conductas por parte de incluso de las familias de los propios perpetradores de una conducta antisocial. Es un libro que yo les diría que es una lectura obligada porque de entrada viene a romper el canon de que si es una lectura de un libro de cuentos, pues van a ser lecturas pues muy tranquila, una lectura que nos va a llevar a un estado de pasividad y no. Aquí yo creo que todos los lectores debemos estar preparados porque nos va a llevar a voltear la mirada a una realidad social que si bien es cierto, muchas personas la han vivido, otras la han escuchado, otras pues la hemos visto a través de los medios de comunicación. En esta ocasión, a través de la lectura, la maestra Ancira nos va a llevar a este mundo que para muchos es conocido, para otros era inexplorado, hasta que llegó esta lectura, pero les puedo asegurar que este libro tiene la característica que no existe una persona que permanezca indiferente o que no pueda hacer un comentario realmente de cómo logra simbrar las fibras más íntimas de cada lector después de haber tenido en sus manos este libro Despojos de la maestra Lola Ancira. El libro Despojos, ¿por qué el nombre? ¿Por qué lo has nombrado así? Pues muchas gracias a la maestra Laura por sus palabras. Pues Despojos yo lo pensé desde un inicio como un proyecto porque metí el proyecto a la beca del FONCA de Jóvenes Creadores y afortunadamente pues sí me lo dieron. Entonces yo ya había pensado de qué iban a ir cada cuento, tenía que ser como una breve sinopsis de cada historia. Y el título siento que no pudo haber llevado otro porque todo el proyecto nace ante ese sentimiento de impotencia, ante los distintos tipos de violencia que vivimos día con día, ya sea social o doméstica, y cómo nos afectan también desde la idea de que toda pérdida de la sociedad es una pérdida de todos, no solamente de la familia nuclear o de algún lugar en específico, sino que todas las pérdidas nos pertenecen y en ese sentido yo también quería buscar la forma de afrontar tanto dolor y tanta violencia. Despojos, pues la palabra lo indica, es lo que queda, los restos que quedan de un cadáver en este caso. Y por eso digo que no podía llevar otro título. Además está muy vinculado con el primer cuento. El primer cuento, como ya lo mencionaba la maestra Laura, es de la desaparición forzada y las rastreadoras también. Yo me enfoqué mucho en la figura de las rastreadoras, que son estas mujeres, madres de familia que han perdido esposos, hijos, sobrinos, y que se dedican a rastrear los cadáveres. Y es también una profesión nueva, digamos, que surge en este contexto de violencia de nuestro país, donde estas personas también se tienen que profesionalizar para poder realizar estas acciones. Ellas han estudiado antropología, han estudiado derecho, han estudiado psicología y están muy preparadas para realizar todo este tipo de búsquedas. Entonces, al entrar a investigar más sobre
sobre estos grupos de mujeres de rastreadoras en el norte del país, también surgió esta necesidad de tengo que escribir algo al respecto porque no es suficiente con la realidad, sino que quería también darle rasgos particulares a estas pérdidas, a estas familias y tratar de abordar su dolor. Muy bien. Lola, pareciera que cuando el sistema falla es la propia persona la que tiene que buscar por sí misma, justificando así la venganza. Sin embargo, pareciera que este sistema es el que permite e incluso alienta a que los perpetrados busquen su propia justicia. Desde tu punto de vista, ¿es justificable moralmente la venganza? ¿Pudiera ser evitada o cómo debería de ser evitada? Pues creo que no me corresponde decidir esa acción. Lo que sí es que es una realidad que existe la anomia social, que es un término de sociología que indica que pues la ley no se aplica o que se aplica de forma fallida, y es cuando las personas recurren a su propia mano para pues ejercer esta ley, digamos, o esta venganza. Desde mi perspectiva o desde la perspectiva que yo le doy en la ficción, para mí no hay otra opción, es como la única salida que le queda a la sociedad, pero no soy quien para decidir qué se debe o no hacer. Pero con esta posibilidad que yo tengo de imaginar y de crear a través de la ficción, yo sí elijo esa salida. Muy bien. En nuestra sociedad existe esta falta, pero las imagen de esta mujer débil. Sin embargo, esto se muestra erróneo en los cuentos que tú propones en tu texto. Pones sí a la víctima, a las mujeres que han sido víctimas de estos abusos, pero también pones esta imagen de esta mujer fuerte, como es el caso de las buscadoras, mujeres aguerridas que buscan justicia, esta justicia que les ha sido negada. ¿Cómo eliminar desde tu punto de vista y de acuerdo a la temática que hoy justamente estamos hablando, cómo eliminar este estigma de que una víctima es débil? ¿Cuáles son estos factores que debiéramos considerar? Pues desde este punto de vista, volviendo también a las rastreadoras, yo tuve un enfoque muy feminista en todo el proyecto, y también lo que quería hacer era cuestionar esta construcción de la otredad femenina que además viene impuesta por el patriarcado, que siempre nos pone en una posición inferior. Entonces lo que quería era privilegiar las voces femeninas, darle fuerza a los personajes femeninos también y darle esta vuelta, ¿no? Precisamente, y mostrar que precisamente esto, que las víctimas no siempre son débiles, sino que en ocasiones también buscan fuerza y buscan luz y buscan esperanza en lo poco que les queda para poder salir adelante. Muy bien, Lola. Este dolor, esta pérdida como hecho social es relativo, pues estas diferencias específicas hasta llegar a la ficción como tú lo estás haciendo pueden variarse. Tú presentas dentro de tu texto estas diferencias desde diferentes, inclusive, lugares de la República, un caso en Oaxaca, por ejemplo. ¿Cuál fue el proceso de escritura de cada cuento? ¿Estos personajes existen? ¿Cómo los documentaste? ¿Cómo llegaste a abordar cada uno de estos puntos en los diferentes cuentos? Sí, de hecho todas las historias parten de sucesos reales, entonces eso también es como muy fuerte en las historias porque, bueno, yo ya decía que trabajo en la ficción, sí, pero en este caso en particular, en estos 8 cuentos del libro, todos parten de circunstancias reales. En el cuento que mencionas, que sucede en Oaxaca, es una comunidad indígena que es un pueblo triqui, y las mujeres de esa comunidad pues están en un nivel muy inferior a los hombres. Ellas son las que trabajan y las que generan dinero y la economía del hogar, pero no pueden manejar el dinero. Entonces, muchas mujeres últimamente lo que hacen es migrar con sus hijos, pero pues en el camino también reciben otro tipo de violencias o les va peor que como les iba en su comunidad. Cuando yo estuve leyendo todas esas historias, pues también me sorprendió un montón y dije, tengo que escribir sobre esto para darlo a conocer también, porque sí, sabemos, escuchamos o tenemos contacto con ciertas historias, pero como tú bien decías, son historias que se olvidan, que pasan rápido, y lo que yo traté de hacer fue como encauzarlos en cierta trama, en cierto conflicto, y que queden pues de cierta manera un poco más permanentes, y trabajarlos también a fondo mediante la psicología de los personajes. En ese sentido, el cuento de Oaxaca no está protagonizado por esta mujer, sino por su hijo adolescente,
que es el que ve toda esta violencia desde otra perspectiva y no desde el de la propia mujer, que también en ese caso está muy normalizado. Usan a las mujeres también como moneda de cambio, piden dotes, las venden. Entonces, todos esos aspectos son los que yo quería pues dejar establecidos ahí. Muy bien. Este libro es un libro ganador y yo le agregaría que es un libro triunfador, porque vimos recientemente en la Feria Internacional del Libro, y lo comentábamos el día de ayer con gran emoción, las reproducciones que lleva esta presentación. Más de 5,000 personas te han visto, y después de la presentación en el stand fuera de ahí donde ustedes hicieron la presentación, la doctora y tú, pues bueno, todo el mundo quería comprar este libro. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes como escritora? Al inicio yo leía tu semblanza y revisando los premios que tienes, las publicaciones que tienes, ¿cómo te sientes ahora con este gran libro? Pues este es mi primer premio nacional, entonces yo estoy muy contenta, es un orgullo muy grande haberlo ganado, recibir el premio y esta gran mención para el libro. Entonces pues yo estoy muy feliz, también estoy feliz de que esté siendo bien recibido por los lectores. Esta es nuestra segunda presentación, entonces pues ya vendrán otras, ya vendrán las ferias y vendrán también otros lectores. Entonces yo estoy muy contenta y espero que llegue a todas las manos y ojos posibles. Así es. Me gustaría que pudiéramos hablar un poco, y también me gustaría la participación de la doctora, para que los lectores, las lectoras, los escritores también sepan cuál es el proceso que se lleva para llevar a un libro ganador. Primero, tú como escritora, ¿cómo te enteraste de este certamen? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue esa noticia? Ha pasado un año, ahora está esta publicación. Desde tu perspectiva, ¿cómo fue este al fondo editorial? Y después a la doctora, si nos pudiera comentar como miembro del comité, cómo es este proceso. Adelante, Lola. Pues yo ya conocía las convocatorias del fondo, pero no había aplicado en ninguna ocasión hasta el año pasado y tuve la fortuna de haber sido ganadora, pero yo ya conocía los certámenes, también las publicaciones, que son ediciones muy bonitas y muy cuidadas. Entonces, para mí también era como una gran aspiración tener uno de los premios y tener un libro publicado por el fondo. En ese sentido, pues sí, yo ya lo tenía en mente, pero pues no había enviado convocatorias, como había mencionado, hasta el año pasado apenas, y afortunadamente fue la primera vez que lo hice y gané. Entonces, pues estoy muy contenta de tener un libro tan hermoso. Muy bien. Doctora. Bueno, pues yo quiero platicarles cómo es este proceso. Se publica la convocatoria, en este caso fue el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca, que se abre en varias categorías: ensayo, y dentro de ellas está cuento. El año pasado, como todos los años, lo que hacemos es que los autores mandan textos sin nombre, es decir, todo viene cerrado en un sobre, se separan todos los sobres y vamos con el notario, donde él da fe que todos los sobres están cerrados, y hasta el momento en que el jurado, que está integrado por autores de talla nacional e internacional, emiten su veredicto, es cuando regresamos con el notario a abrir el sobre ganador y que se le haga saber a la persona que resultó electa, ¿verdad? Y en este caso la eligieron por unanimidad esta obra. Es cierto, hay un premio que me parece que es muy importante, pero creo que lo más importante es que autores reconocidos, autores, como les señalo, de talla nacional e internacional, hayan coincidido, y yo creo que eso para la maestra Ancir es muy importante, ver dónde está su obra. ¿Dónde está su obra? Desde la mirada de personas que ya tienen mucho tiempo en esta actividad. Creo que este libro, y voy a regresar un poquito a esto, todos lo debemos leer. ¿Por qué? Porque es una de las formas también en que nosotros, sin estar metidos en un conflicto, sin estar inmersos en una situación de violencia, sí nos hace generar la conciencia de que todos debemos apoyar y poner un granito de arena
para revertir esta situación tan compleja que se vive en este momento en el país y sobre todo como lo maneja la maestra Ancira, situaciones de violencia estructural, familiar, sexual, patrimonial. Creo que al contrario del tema de la violencia en sí misma, lo que nos permite ver también es cuál es el resultado de la fortaleza que adquiere una mujer a partir de ver la vida y de entender la vida en función de afectos, la importancia que tienen los afectos en su vida y lo que una mujer es capaz de hacer por la defensa de esos afectos, vivos o muertos, o también en el caso de la incertidumbre que no saben dónde están, pero una madre nunca dejará de luchar ni tampoco de generar esas redes de apoyo cuando se trata de un afecto. Creo que muy merecido ese premio. Yo vuelvo a felicitar a la maestra Ancira y creo que es muy importante que ahora en voz de ella pudiera también hacer un comentario para todas las personas que nos están viendo en este momento, en este programa, y que les diga si vale la pena participar en un concurso del Consejo Editorial. Que según, bueno, desde su experiencia que ya nos dijo que sí, pero ¿qué les diría a todos esos lectores que no han mandado trabajos con nosotros? Pues yo los alentaría a enviar manuscritos, bueno, primero a trabajar sus manuscritos, a revisarlos muy bien, a pedir otras opiniones, a tallerearlos también, todo eso es muy importante para el trabajo creativo y una vez que ya tengan los manuscritos listos, enviarlos a las convocatorias porque vale muchísimo la pena tanto el premio en cuanto a lo económico como también en la cuestión del currículum, porque sí es muy importante tener pues estos reconocimientos cuando estamos buscando trascender en el ámbito literario. Entonces, pues yo les recomiendo mucho eso, seguir las convocatorias, trabajar mucho y aplicar a todas las que puedan. Muy bien. Lola, este libro, ¿qué le faltó? ¿Qué excluiste? ¿Habrá una segunda parte? No, una segunda parte no, porque yo trabajo, mis últimos libros los he trabajado como proyectos, entonces nacen ya pensando cuál va a ser su desarrollo y digamos, de una forma muy esférica, muy contenida. Entonces, pues ya no voy a tratar este tema de la misma forma en la que lo hice en este libro, quizás sí en textos independientes, pero ya no como otro proyecto. Lo que sí me duele en el corazón es que eran 10 cuentos, uno lo saqué porque pensé, o más bien sentía que no estaba terminado, que le faltaba todavía mucho trabajo y no quise meterlo en el manuscrito, pero hay otro cuento que para mí era el mejor del libro y lo mandé a otro concurso de cuento que el año pasado solamente ganó mención honorífica, pero por ese detalle ya no pudo ser incluido en el manuscrito porque se anunció mi nombre y el título del cuento, entonces... bueno, no le fue mal, salió publicado en el portal de Aristegui Noticias, entonces si gustan leerlo, pues se pueden dar una idea de qué va más o menos también todo el libro en general. Ese cuento en específico se desarrolla en Guerrero y habla sobre el feminicidio de un adolescente. Entonces, pues eso, sí, era un cuento al que yo le tenía mucho cariño y sí, me da pena que no haya estado integrado en el volumen, pero afortunadamente pues sí hay manera de leerlo. Muy bien. ¿A qué tipo de público tú escribes? No lo escribí pensando en un público en específico, pero yo diría que pueden acercarse al libro tanto jóvenes como adultos. Okay. Yo escuchaba en la presentación ahora que fue la FILEM y lo retomo porque estamos a unos días de haber terminado y todavía la extraño, no sé ustedes, todavía abrazo a la FILEM y ahora será el próximo año. Y cuando hablábamos de esta presentación, cuento, ¿no? Y a lo mejor el público pudo haber sido niños o jóvenes y preguntaban que si podían entrar a tu presentación como en las películas en los años anteriores, ¿no? Donde clasificación A, B o C. ¿Cómo poder definir o decidir cuando hagas tú las presentaciones, esta es la segunda, tú ya lo refieres, para convocar a tu público, a quién va dirigido este público, perdón, este material específicamente?
Pues bueno, ahí la cuestión es que no es que yo sienta o crea que los niños no deben escuchar sobre estos temas, sino que sí lo deben hacer, pero con cierto tacto. Entonces, creo que la forma en la que nosotros íbamos a estar hablando del libro y todo esto, pues no es la más adecuada para niños y tampoco que se acerquen al libro, porque sí es una lectura que, pues en esencia no van a entender muchas de las cosas que están ahí. Entonces, desde esa perspectiva yo decía, no es apropiado que entre niños. También creo y siento que hay formas de tratar estos temas con ellos. Sobre todo hay muchísima literatura infantil y juvenil que está muy enfocada en este tema de violencia y en tipos de violencia que viven específicamente los niños. Entonces, por eso era mi comentario de que no es lo más pertinente, pero sin problemas. Yo he estado en varias ferias, por ejemplo, infantiles y juveniles, y ahí lo que también han hecho es preguntarme de qué edad más o menos sería el público. Yo digo, de secundaria, prepa en adelante está perfecto. Y es lo mismo que pensaría para este libro. Hablando un poco de Lola Ancira, niña, joven, adolescente, ahora ya una mujer adulta, ¿cómo fue tu trayecto lector? Porque muchos pensarían que los escritores leyeron bueno, desde el vientre les leyó la mamá y terminaron leyendo y ahora son unos grandes lectores y escritores, o a lo mejor no se tuvo este acercamiento. Platícanos un poco acerca de esto. Sí tuve un acercamiento con la literatura desde muy joven. Mi mamá precisamente fue quien me daba libros cuando estaba entre el kinder y la primaria, cuando estaba comenzando a leer, era quien más me daba material de lectura. Entonces, en ese sentido, sí he estado muy en contacto con la literatura desde muy pequeña. Y empecé a escribir más o menos a los 15 o 16 años, entonces también ya tengo un buen tramo recorrido en la escritura. Yo empecé leyendo por decisión propia cuentos, que son pues estas historias cortas del maestro Edgar Allan Poe, de otros escritores reconocidos en el género como Horacio Quiroga, también como Gustav Meyrink, que era un escritor alemán. Entonces, siento que me influyó demasiado haber leído tanto este género, porque lo que terminé escribiendo fue lo mismo, fueron historias cortas en las que yo quería también recrear esta tensión, recrear estas tramas breves en las que puedes, o más bien debes buscar la forma de interesar y de impactar a tu lector. Entonces, son dos cuestiones que me quedaron desde que yo leía Edgar Allan Poe y siento que las sigo recreando con cada cuento que escribo. Muy bien, Lola. Ahora que pasó la feria, yo veía muchos papás, mamás buscando libros, acervo para sus hijos. Tú como escritora, como lectora, ¿qué dirías que no deberían de leer estas nuevas generaciones? Hablando de género, de estereotipos, de este amor romántico, ¿qué no tendrían que leer nuestros hijos o nuestros sobrinos? Ay, eso es también muy complicado. Más que no leer, yo diría que leer, sí, lo que quieran, porque también es muy restrictiva la cuestión de la lectura impuesta. Yo creo que cuando imponemos lecturas estamos haciendo lo contrario, que es lo que buscamos, que es alejar a los niños o a los adolescentes de las lecturas. Entonces yo diría que más bien que les den libertad a ellos de elegir lo que quieran, aunque no sea la gran literatura, aunque no sean los clásicos, que ellos elijan, porque ya después van a conformar un criterio lector conforme vayan creciendo. Entonces ya en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, ya elegirán qué leer por gusto. Pero pues eso, yo diría que no hay que presionar ni elegir por los demás. Muy bien. Estoy revisando los comentarios, hay bastantes saludos, felicitaciones, muchas preguntas para ti. Por el tiempo no nos daría para poder contestar, pero sí después de la transmisión te das una vuelta por los comentarios, sería fabuloso. Y bueno, yo creo que tenemos Lola Ancira para mucho. Somos la doctora Laura Zaragoza y yo, y tengo muchas preguntas y yo sé que la doctora Laura también. ¿Qué más pudiéramos preguntarle a nuestra autora invitada que va a una velocidad impresionante, así como este libro que es un gran lanzamiento? Y yo creo que en este caso, bueno, a muchas personas nos intriga. Yo veo tuve el gusto de conocerla en la presentación de Filem, una mujer sensible, una mujer muy joven, y veo que está caminando a una velocidad realmente muy fuerte, con mucho empuje, pero además creo que ese paso que lleva es un paso muy firme. Y prueba de ello es este libro Despojos, que es propio de una autora ya consolidada, de una autora madura,
creo que la factura es muy buena, pero yo quisiera saber cuándo, si tomará algún respiro como para recargar las pilas, para recargarse a misma, para descansar un poco mentalmente de todo este proceso creativo que es muy desgastante, o cómo lo va a manejar todo esto. Sí, pues precisamente este libro lo escribí entre 2019 y 2020. Después hubo unos meses en los que también tuve que descansar porque son temas muy fuertes, son muy brutales y sí era muy duro empezar cada cuento porque requería seguir investigando, seguir leyendo alrededor de los mismos temas. Entonces, en cierto punto sí fue como, pues, abrumante estar leyendo tanta información al respecto, y había cuentos que yo me tenía que dar también cierto respiro porque no podía seguir escribiendo con tanta bruma, ¿no? En la mente, digamos, por todo lo que estaba leyendo y conociendo. Entonces, incluso entre esos cuentos, pues hubo lapsos de descanso. Ya una vez terminado el proyecto, al año, lo dejé descansar también otros meses, volví a él para corregirlo, para ver qué cuento funcionaba y qué no. Ya comentaba que saqué uno de los cuentos y pues finalmente empecé a enviar a convocatorias, pero todo eso fue durante el año pasado. Entonces estuve todo ese año sin escribir alguna otra cosa. Escribí yo creo que 2 o 3 cuentos en ese intervalo de otro año, pero ya sin proyecto en mente. Entonces ahorita sigo en el proceso de descanso, pero tengo en mente regresar a seguir escribiendo una novela que dejé pausada en 2018. Entonces, pues eso es lo que voy a estar trabajando ahora, y es otro proyecto, entonces ya estaré inmersa en este otro proyecto, pero que ya comentaba que va por un lado distinto de, sí es cierta violencia, pero es más psicológica y es enfocada en una madre y un hijo adolescente. Entonces, pues también es un trato diferente a Despojos. Muy bien. 3 preguntas, Lola. Haz 3 preguntas a la audiencia que está encantada contigo, nosotras igual, para que puedan ganarse 3 de tus libros, y que estaremos entregándolos en Pedro Ascencio 103. Adelante, Lola. Esto también está complicado. Ok, la primera sería, ¿cuántos cuentos tiene el libro en total? Ok. La otra pregunta sería, ¿entre qué años trabajé el proyecto del libro? Y por último, no sé, estoy pensando, uno de los autores que mencioné que leía en la juventud y que me inspiró a escribir cuentos. Ahí tienen las 3 preguntas, apresúrense a contestar. Estamos aquí en vivo revisando los comentarios, estaremos contactándolos después del programa para darles los pormenores de dónde pueden recoger el libro. Y bueno, estamos a unos minutitos de cerrar este programa. Doctora, si quiere usted agregar algo, y Lola después. Invitar a todos y a todas las personas que nos están acompañando en este momento a que lean Despojos, un libro que realmente vale la pena, es un libro que les va a aportar mucho, sobre todo nos va a dejar muchas interrogantes, nos va a poner a reflexionar sobre esta dura realidad y también nos va a permitir conocer esa fuerza que le imprimió la maestra Ancira a las mujeres que aparecen en estos cuentos. Y felicitar, por supuesto, a la maestra Ancira por este libro que además yo le agradezco, fue una lectura muy grande. Gracias, doctora. Lola. Muchas gracias. Pues también invitarlos a que se acerquen a Despojos, a leer estos cuentos que sí son terribles y son muy crueles, pero también lo que yo opino es que están basados en lo más oscuro de nuestra realidad, pero yo traté de arrojar un poco de luz o de esperanza en ellos. Entonces espero que como lectores pues se avienten en la experiencia de la lectura para tratar de encontrar también esta luz y esperanza. Muchas gracias Lola, muchas gracias doctora por su presencia esta noche. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recomendamos que estos títulos, o les recordamos más bien que estos títulos pueden consultarlos en la
biblioteca digital del Fondo Editorial del Estado de México. Nos pueden descargar desde la comodidad de su casa sin ningún costo. También nos encontramos de manera física en la librería Castálida, ubicada en Pedro Ascencio 103, en el centro de la ciudad de Toluca, en la librería Castálida, ubicada en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario, en la Castálida de Parque Fundadores y en todas las castálidas que tenemos en Chalco y en otros municipios. Les invitamos a seguir nuestras actividades a través de esta página, de esta plataforma de Cultura en un Clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. En Cultura AMX, todos los días con Citlali Hinojosa tenemos nuestro espacio CEAPE, con algunas recomendaciones literarias. Y bueno, esto fue Libros a Fondo. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Muy buenas noches.